crea un órgano llamado Consejo de Derechos Humanos, que este consejo es diferente a los comités. Ojo, este Consejo de Derechos Humanos lo veremos más adelante. Hoy yo estoy hablando de los comités o de órganos de tratados que nacen de los tratados internacionales de derechos humanos que adopta la Asamblea General de la ONU. ¿Sí? Y mediante esos tratados se crean 9 comités. No se vayan a confundir que aquí dice 9 y en la parte de arriba dice 10. Ahorita los vamos a ver y van a entender por qué en unas digo 9 y en otras digo 10. ¿Sí? Entonces vamos. La Asamblea crea los diversos tratados de derechos humanos, los 9, 10 que tenemos aquí. Y cada uno de esos tratados, pactos, convenciones, protocolos, crean un comité que supervisa cada uno de estos. ¿Sí? Ahora bien, dentro de la Asamblea General, la reunión de los 193 estados, también se crea otro órgano llamado Consejo de Derechos Humanos. Y ese consejo es diferente al comité. Ojo con eso porque puede venir, ¿sí? Como un distractor en el examen. ¿Ya? Entonces vamos, los demás mecanismos convencionales no importa. Entonces miren chicos, aquí tenemos un cuadro y yo no voy a explicar todo. Lo que yo quiero es que tengamos la secuencia, entender la lógica de cómo está el cuadro, ¿sí? Para que ustedes puedan leer lo demás y entenderlo. Vamos a ver. Primero, el cuadro dice órganos de tratado. Ya sabemos que es un órgano de tratado, un comité de derechos humanos, ¿sí? Porque este nos viene... quería hacerlo más clarito, pero no me sale. Órganos de tratados, ¿sí? Este nos viene a decir a nosotros qué comité se está creando, qué tratado va a supervisar ese comité, realmente si tiene competencia en Guatemala, si ha sido ratificado y cada cuándo se le va a presentar un informe. Entonces veamos, empezamos por acá. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿será que ha sido ratificado por Guatemala? Vamos a ver, ¿sí? Primero, voy a buscar el decreto, lo que yo les decía. ¿Será que ha sido ratificado? Sí. Encontramos el decreto 9-92 emitido en tal fecha. ¿Ya? Y entonces, si encuentro el decreto, quiere decir que sí fue ratificado por el Congreso de la República. Perfecto, no hay problema. Ahora bien, dentro de ese Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos vamos a encontrar unos artículos. Miren, aquí tienen casi 40 artículos. En el punto 40.1 nos dice que todos los estados partes deben presentar al comité informes periódicos. Un informe. O sea, si usted ratificó como estado, usted se obliga a presentar un informe cada cierto periodo para poder informar en cómo están ejercitando o garantizando esos derechos que dice el pacto en tema de derechos civiles y políticos. ¿Sí? Si nosotros ratificamos en el 92, miren qué dice en el artículo 40. Inicialmente un año después de su adhesión. Eso significa que si nosotros ratificamos en el 92, en febrero, en el 93, el Estado de Guatemala debió de haber presentado un informe a este comité, ¿sí? Diciéndole cómo empezó a trabajar desde que ratificó ese Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿sí? Y dice después, siempre que el comité lo solicite, es decir, que el comité lo puede pedir en cualquier momento y por lo general cada 4 años. Si el comité no lo pide, cada 4 años el Estado de Guatemala sabe que tiene que presentar su informe, cada 4. ¿Sí? Como se hace un chequeo de la vista, usted sabe que cada año va y compra. ¿Sí? Así es como trabaja. ¿Y dónde encuentro yo el acta de nacimiento de este Comité de Derechos Humanos? En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Aquí yo voy a encontrar en uno de los artículos que crea el Comité de Derechos Humanos. ¿Sí? Ahí vamos. Ahora, dentro del pacto, también ustedes tienen que tener presente
que el pacto crea otra cuestión, un protocolo llamado facultativo. En este protocolo facultativo fue otro específico, recuerden, los protocolos no nacen a la vida jurídica simplemente como protocolo. Tiene que haber algo más previamente para que un protocolo nazca. Por eso les decía yo, es como un anexo de un documento, de un trabajo que ustedes hacen. Pero eso no significa que no tenga importancia. Por supuesto tienen importancia. Los protocolos abordan de manera más específica un tema, ¿sí? Y los pactos son de manera más general. El primer protocolo emitido en el 66 del pacto fue ratificado por Guatemala, sí, en el año 96. Ahí está ratificado. ¿Será que tiene una reserva? Dice aquí. No, porque yo se los hubiera indicado. ¿Sí? Y ahora bien, el Pacto Internacional tiene un segundo protocolo facultativo, emitido en el 89 relacionado a abolir la pena de muerte. ¿Será que ha sido ratificado por Guatemala? No, no está bien. Entonces, ojo con él. Eso quiere decir que el Comité de Derechos Humanos únicamente va a supervisar ¿qué? Para el Comité de Derechos Humanos, empecemos, va a supervisar estos tres, ¿sí? Pero en el caso de Guatemala, como no ha ratificado esto Guatemala, el segundo protocolo, entonces únicamente va a supervisar el pacto y el primer protocolo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que cada 4 años que Guatemala presenta su informe, va a rendir sobre el Pacto Internacional y sobre el primer protocolo. ¿Por qué? Porque ambos están vigentes a través de un decreto, han sido ratificados por Guatemala. ¿Sí? Esa es la lógica de esto. ¿Ya? Saber. Entonces, pregunta capciosa y lógica. El Comité de Derechos Humanos tiene vigencia o tiene competencia en Guatemala para supervisar el derecho a la salud, falso o verdadero. Vamos a ver. Falso o verdadero. Vamos con Marlene Alarcón. Marlene, ¿está en clase? ¿No? Sí, licenciada, dígame. Hola, la pregunta que hacía. El Comité de Derechos Humanos tiene vigencia en Guatemala para supervisar el derecho a la salud, falso o verdadero. ¿Qué piensas? Considero que es verdadero. Ok, vamos a ver. Marlene dice que es verdadero. Vamos con alguien de Sanarate. Dailin Ruano, ¿qué piensa? ¿Está de acuerdo con Marlene? Sí, licenciada, ya que la salud también es un derecho de nosotros como seres humanos. Ok, perfecto. Ambas están bien, que dicen que son un derecho, perfecto. El único punto que esto tiene es distractor. ¿Sí? El derecho a la salud, ¿dónde está? ¿Será que el derecho a la salud es un derecho civil y político? ¿O es un derecho económico, social y cultural? ¿En dónde lo ubican ustedes? Económico, social y cultural. Culturales. Exacto, exacto. Entonces no se pierdan con eso, por eso les decía, a veces los exámenes no son de que yo conozca todo, sino de aplicar un poco de lógica, ¿sí? Entonces solo hago este ejercicio para que nos ubiquemos en información, ¿sí? Entonces ojo con eso. El Comité de Derechos Humanos única y exclusivamente va a supervisar derechos civiles y políticos. ¿Y cuáles son esos? La vida, la libertad, la seguridad, ¿sí? Un derecho político, elegir, ser electo, votar, ¿ya? Pero ya luego vienen los derechos económicos, sociales y culturales que son un poquito más de grupo y que atañen a todos de nosotros. El trabajo, la salud, la educación, ¿sí? Si yo les digo libertad de pensamiento, ¿qué tipo de derecho es? ¿Civil o político o económico, social y cultural?
¿Dónde creen ustedes que está? ¿Ven? La libertad de pensamiento o la libertad de acción. Ahí sí sería civil. Civil o político. Civil, exacto. Entonces solo vayamos con eso, ¿sí? Entonces, ¿por qué pregunto eso? Porque si usted está en el Estado y a usted le va a tocar trabajar ese informe a presentar al comité, usted va a hablar de derechos civiles y políticos, no va a agregar derecho a la salud. O sea, hay cosas que se van a relacionar, pero usted se va a centrar en derechos civiles y políticos, ¿sí? Informe. ¿Sí? El Estado de Guatemala ha garantizado el derecho a la libertad de expresión. En virtud de, y va el Estado diciendo cómo ha garantizado, qué ha hecho, qué no ha hecho, y además va a ser un examen así mero, o sea, ese informe es como muy, como decimos, ocultamos ciertas cuestiones. Veamos lo demás de abajo, ya hicimos, vamos uno, Comité contra la Eliminación de la Discriminación Racial. ¿Qué pasa con este comité? Solo quería cambiarle por... Este comité, chicos, nos dice una cuestión bien interesante. Primero, fue emitido en el 65, perfecto, y fue ratificado por Guatemala, sí. Miren en qué año, yo creo que ya lo comenté, en el año 82. Y dice decreto ley. Y miren el de arriba, dice solo decreto. ¿Cuál es la diferencia entre un simple decreto y un decreto ley, chicos? A ver. El decreto ley se emite en un tiempo de un gobierno de facto. Exacto, gracias. El decreto ley se emite en un tiempo de gobierno de facto. Y en el año 82, ¿quién nos estaba gobernando? No me va a decir que yo no había nacido, yo pues estaba casi en curso, digo yo. ¿Quién estaba en el 82? Ríos Montt. Ríos Montt, gracias. Ríos Montt. Un gobierno de facto. Bueno, Ríos Montt, por un lado, apuntando con las pistolas por todo lo que ustedes saben que sucedió en el país en el contexto de la guerra interna, y por el otro lado, ratificando una convención para eliminar la discriminación. A mí se me hace un poco, lo comento porque yo la estudié, hice una consultoría al respecto y tuve que ver esas dos dinámicas. Dije yo, cuando yo lo estudié, dije, pero no se me hace ilógico pensar por un lado que el Estado está con esta ideología de fusiles y frijoles, matar a todo el antisubversivo y todo ese tipo de cuestiones, y por el otro lado ratificando, pero tenía una razón política. Guatemala estaba, como yo les decía, en la vista internacional, entonces dicen, voy a hacer una acción buena para que, es como decir, hice algo muy mal y me estoy tratando de hacer algo medio bueno para ir bajando un poco esa presión. Entonces en el 82 se acepta, perfecto, encuentro el decreto y todo. Ojo, el decreto siempre uno lo tiene que leer. El decreto no va a ser grande, el decreto va a ser corto. El Congreso de la República, mediante el decreto tal y tal, aprueba la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, punto. Pero este tiene algo. Artículo 2. El artículo 2 de este decreto dice, el Estado de Guatemala se reserva el artículo 14 de la Convención. ¿Qué quiere decir? Que ese artículo 14 no se va a aplicar a Guatemala. Entonces, de todos los 35 artículos que tiene, solo aplican 34 para Guatemala. Ese no. Eso sí puede hacer un Estado. Ciertas cosas se pueden limitar, pero hay cosas que no van a estar en juego para el Estado. Por ejemplo, si por ejemplo, leo la convención y encuentro en el artículo 25 que crea el comité contra la discriminación racial, yo no le voy a decir a la ONU, acepto todo, menos el 25 que crea el comité porque yo no quiero que me supervise. Eso sí no se puede. ¿Sí? O sea, hay cosas que sí se van a permitir y cosas que no. Pero Guatemala se reservó el artículo 14. ¿Y el artículo 14 qué es? ¿Habla del comité? Sí, pero dice respecto a denuncias. Los comités tienen 3 funciones. Veamos 3. Recibir informes de lo que estamos hablando, recibir denuncias, que es este otro punto, y emitir observaciones generales. Dejemos la tercera pendiente. La primera la estamos conversando, informes. La segunda se refiere a emitir, ¿qué? Denuncias, conocer denuncias. Los comités pueden conocer denuncias.
Y el artículo 14 de esta convención se refiere a denuncias. Y como entonces no aplica para Guatemala, ¿qué quiere decir? Que si usted litigó un caso de discriminación en Guatemala y lo pierde, incluso hasta la Corte Constitucionalidad lo pierde, ¿qué he dicho? Usted se va al ámbito internacional. Y ahí tiene dos caminos, la OEA o la ONU. Y usted dice, voy a leer, me quiero ir por el lado de la ONU, y analiza, lee el decreto y dice, ¿existe reserva del artículo 14? Lo lamento, no puedo irme a denunciar al Estado de Guatemala ante el comité. Entonces, ¿qué queda? Solo me queda la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y voy a revisar si procede también. ¿Sí? Ese es el otro ejemplo. Este comité de expertos, fíjense ustedes que este comité cada 2 años tiene que presentarse informe. En todos los demás es entre 4 o 5, o cuando el comité lo pide, pero por lo general 4 y 5. Este es cada 2 años. Yo recuerdo que estoy involucrada en uno, y les cuento, ¿para qué sirve que el Estado de Guatemala ratifique un tratado? Por lo siguiente, esta convención que habla del tema de discriminación, en el 65, ratificado en el 82, le dio vida, le vino a reformar el Código Penal. No, sí, el Código Penal. Vino a agregar un artículo, mejor dicho, al Código Penal, que es el delito de discriminación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una presión sobre él. Segundo, esta convención habla de que tiene que haber alguien encargado del tema. Claro, el Estado se va a encargar, pero ¿quién? ¿A quién le hubieran delegado ustedes esto si fueran el presidente? ¿Al Ministerio de Cultura? ¿Ministerio de Economía? ¿Gobernación? ¿Salud? ¿Ministerio Público? ¿A quién? Entonces creó un órgano específico. Estoy segura que han escuchado de él. Se llama Comisión contra la Discriminación Racial. Sí. Tiene 5 personas, comisionados que están al cargo. CODISRA. Estos 5 comisionados, CODISRA, estos 5 comisionados son nombrados por el presidente. ¿Qué quiere decir eso? Que si en las próximas elecciones usted es amigo del presidente, el que va a quedar, o tiene cuello político, qué sé yo, puede entrar a uno de estos espacios. ¿Sí? Entonces veamos, ¿por qué menciono estos ejemplos? Porque nos dan una pauta de cómo es. ¿Sí? Entonces, cada 2 años, CODISRA se encarga de trabajar el informe cada 2 años y presentarlo al comité. Ahora veamos un poco el informe. ¿Cómo opera un informe? CODISRA tiene algo y dice, cada 2 años nos toca presentar, perfecto. Por ejemplo, va a presentar del 2021 a 2022, lo va a presentar en el 2022. Desde finales del 2022 ya está CODISRA llamando a todos aquellas entidades del Estado que tienen que ver con este tema. ¿Y quiénes creen ustedes? Economía, Ministerio Público, Ministerio de Salud, como que todos están involucrados. Y les dice, así debo presentar el informe, denme insumos. Y todas las entidades presentan sus insumos. Y CODISRA toma, como hacer un trabajo de lado donde cuando alguien dirige y los demás están preguntando o dando información y uno se encarga de ver esto sí, esto no, y lo van a ver. Cuando ya está el informe hecho, lo revisan nuevamente, y etcétera, y lo envían. Cuando llega al comité, ante los 18 expertos, el comité lo lee, pero como dice, examina. El comité también tiene enfrente, le da una cita al Estado. Y tiene enfrente al Estado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que CODISRA, cada 2 años, de 2 a 3 comisionados, viajan a la sede de la ONU en Ginebra, Suiza, encabezando la delegación. Van ellos, van los viceministros, ahí va la alta cúpula, ¿sí? Van unos 15 a 20 como grupo encargado de que si hay una pregunta del comité, porque el comité lo lee, si el comité tiene alguna pregunta o quiere que le amplíen algo, en ese momento le pregunta a la delegación de Guatemala, ¿sí? Si tiene alguna duda, ellos le van a ampliar, ¿sí? Y luego cuando el comité termina, la delegación también terminó, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede?
el comité viene y emite un documento llamado, aquí abajo está, observaciones finales. Un documento. Porque no se va a quedar así. El comité va a venir y va a examinar y le va a decir al Estado de Guatemala, claro que siempre empieza en positivo, le dice, nos congratulamos con el Estado de Guatemala, por ejemplo, si hubiera sido en el 2002, por el avance en la materia penal relacionada a incluir en el Código Penal el delito de discriminación con el cual garantiza el tema de la igualdad y no dice, ¿sí? Empieza resaltando lo que hay positivo y luego dice, sin embargo, llama la atención o es preocupante para este comité lo siguiente, ¿sí? El tema de desnutrición, especialmente en población indígena, rural, campesina, y empieza, ¿sí? Y por último dice, recomienda, ¿sí? Recomienda al Estado de Guatemala agilizar, y le empieza a dar una serie de recomendaciones que el Estado de Guatemala, obviamente, ese es un informe, ¿sí? Entonces, es importante conocer un poco de esto, porque ya sea que a usted le corresponda dar insumos para este informe, para que usted sepa y ubique, ¿para qué sirve ese informe y cómo va a operar? Veamos otro. Comité de los Derechos del Niño, ¿sí? Recuerden, antes de la convención había ¿qué? Una declaración, ¿se recuerda? Una declaración de los derechos del niño que fue emitido, no sé si en el 59, que eran como 30 años de diferencia antes de emitir la convención. Entonces, esta convención, vamos a ver, así que estamos hablando. Esta convención fue ratificada por Guatemala, sí, en el año 90. Perfecto. Pero esta convención tiene dos protocolos. El protocolo facultativo sobre niños en conflictos armados, bueno, y el segundo protocolo sobre la prostitución infantil. Ok. ¿Será que estos están ratificados por Guatemala? Sí. Uno en el año 2000 y en el otro en el año 2000. Muy bien. ¿Tienen reserva? No. Entonces el Comité de los Derechos del Niño va a supervisar para Guatemala estos tres instrumentos. ¿Sí? ¿Qué pasa si Guatemala solo hubiese, digamos, si Guatemala no hubiese ratificado estos dos protocolos? ¿Qué pasa? Entonces solo nos va a supervisar conforme la convención. ¿Sí? ¿Y qué pasa si no hemos ratificado la convención? Pues no existiría el comité estaría supervisando a otros estados, menos al estado de Guatemala, porque no tendría competencia. ¿Sí? Este comité dice cada 2 años. Cada 2 años después de haberlo ratificado. Es decir, que si Guatemala ratificó en el 90, a inicios del 93 Guatemala ya estaba presentando su primer informe. Y de ahí, cada 5 años. ¿Sí? Y ahí va PGN, Ministerio Público con el MAIMI, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, con el tema de ¿cómo se llama? La CESAN de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Ahí van todos dando sus aportes para hacerlo así. ¿Sí? Veamos el último. Comité contra las Desapariciones Forzadas. Esta nace de la Convención Internacional, lo que les decía al inicio. Sin embargo, esta fue firmada, firmada por Guatemala en el 2007, pendiente de ratificación. ¿Qué quiere decir firmada entonces? Es decir, que cuando lo emitió la ONU, le dijimos a la ONU, señores de la ONU, me lo voy a decir, señor secretario, me lo llevo. Firmo de que me lo llevé y le avisamos después si lo ratificamos o no. Y esa ha quedado estancada en el Congreso de la República. ¿Sí? No ha podido salir. ¿Ya? Entonces, este comité, por ende, no tiene competencia en Guatemala. Ni podemos aplicar las normas que aquí dice, ni el comité puede venir a supervisar Guatemala porque no está vigente. ¿Sí? Si estuviera vigente, aquí nos dice que cada 2 años desde que entró en vigor, ¿sí? La presente convención. Pero como no aplica. Y este es uno de los casos que la siguiente semana vemos casos. Este es uno de los casos que yo les decía. Molina Teyssen por el caso de desaparición forzada. Aquí estamos hablando del sistema universal. Molina Teyssen no encuentra respuesta a la familia
o sea, el Estado mismo, el mismo cubre la desaparición forzada y dice, no hay delito. La familia se va al ámbito internacional. ¿Sí? Y la familia, o sea, el abogado que iba al caso, al momento de analizar dice, no puedo denunciar al Estado de Guatemala ante el comité. ¿Por qué? Porque no está vigente en Guatemala. ¿Y entonces qué? En el lado de la OEA hay otro convenio igual, Convención Interamericana sobre las Desapariciones Forzadas. Y ese sí ha sido ratificado por Guatemala. Entonces, por eso es que el caso se llevó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Sí? Suponiendo que esta convención sí estaba vigente para Guatemala. ¿Sí? Entonces usted como abogado tampoco podía venir y decir, bueno, como tengo dos caminos, voy a presentar uno ante el comité y a la vez presento uno ante la Corte. Tampoco. O sea, tampoco es así como a ver cuál sale más rápido, ¿verdad? Y a ver en cuál me resuelve. No puede llevar paralelamente, según reglas internacionales, no puede llevar de manera paralela un caso ante dos sistemas de justicia. Uno excluye al otro. Y tampoco es como lo perdí en la Corte, ahora me voy al comité, ¿sí? Sino que nos dan mecanismos diferentes. Y eso está bien, y este caso nos ilustra. Por ejemplo, ¿qué pasa si tampoco en la OEA hubiese Guatemala ratificado el tema de la desaparición forzada? Seguramente este caso hubiese tomado algún otro rumbo en desaparición o violación de un derecho, inoperancia, hubiese buscado alguna otra, ¿sí? Pero esta es la forma de operar. Ahora bien, cuando estamos hablando de comités, aquí hay un comité, chicos, el 7, vamos a ver, aquí está. El Comité contra la Tortura, ¿sí? Tiene vigencia en Guatemala, por supuesto. Aquí está y todo lo demás. Sin embargo, esta Convención contra la Tortura, ¿sí? Tiene un protocolo, es decir, un anexo. Protocolo contra la tortura y otros tratos o penas crueles y inhumanos o legales. Pero esta convención, este protocolo, que no es muy común, que los protocolos creen un comité, este protocolo sí creó un subcomité contra la tortura. Sí lo creó. ¿Sí? Y ese subcomité puede venir a Guatemala, supervisar a Guatemala, pedirle, claro que sí, porque fue ratificado por el Congreso de la República. Ahí es donde ustedes se encuentran que arriba dice 10 y dice en otro 9, porque estoy contando en un lado este y en el otro lado no lo agregué, pero esa es la única diferencia para que no se pierda. ¿Sí? Esto es, ahora bien, dentro de los informes que se le presentan al Estado de Guatemala, quiero dejarles claro lo siguiente. Yo les dije, el Estado de Guatemala recibe, el comité, cualquier comité de estos, de los que estamos viendo y que tienen competencia con Guatemala, reciben los informes. Aquí está el informe del Estado de Guatemala. Claro que el Guatemala va a cubrirse, ¿verdad? Va a decir, va a hablar un poco maravillas y va a ocultar ciertas cosas que no quiere que el comité sepa. 1, 2. Pero el comité no solo recibe informes del Estado, recibe de 3 instancias. Del Estado, que es el que hemos estado viendo, también recibe de sociedad civil, los famosos informes sombras. Este va a ser el del Estado, va a ser el informe oficial. El que presenta sociedad civil va a ser el informe sombra. Se le llama así como quien dice está detrás, vigilando, viendo, etc. Y en este informe que presentan organizaciones de la sociedad civil, ¿sí? ¿Qué pasa? En este informe no va a concordar con lo que tiene el Estado. En este informe de sociedad civil van a hablar, como dice, creo que había una película, la cruda realidad. Van a exponer al Estado en toda la ineficacia, inoperancia, falta de garantía de todos los derechos humanos. ¿Sí? Pero no solo ese, sino también el comité va a recibir, puede, esto no es obligatorio. Quien el único que está obligado a presentar es el primero, el Estado. Segundo,
Si sociedad civil quiere, pues bueno, de todas maneras el comité lo va a leer, lo va a recibir, porque eso le va a ayudar a darle una referencia y insumos desde otro punto de vista. Pero también las agencias de Naciones Unidas presentan informes a los comités. Y estos informes, sí, ahí está. Pero en el caso de la ONU, a través de sus agencias, que va a presentar un informe, va a ser muy diplomático. Nosotros no vamos a venir, digo nosotros porque me ha tocado hacer algunos, no vamos a venir en la redacción y exponer al Estado, ¿sí? Y no es porque no querramos hacerlo, sino son cuestiones diplomáticas y de relacionamiento internacional. Le vamos a decir al comité, claro, es preocupante la emisión, en el caso de los derechos del niño, ¿sí? La emisión, por ejemplo, de esta ley de las familias monoparentales. ¿En virtud qué? Pero nunca el Estado no piensa, no ve como lo hace sociedad. Entonces, estos 3 informes que recibe el comité, los va a leer, pero va únicamente a emitir recomendaciones para el Estado de Guatemala. Los otros 2 únicamente son de referencia para tener información completa. ¿Sí? Y ojo con esto. Cuando ustedes encuentren otros tratados de derechos humanos, en el ámbito ambiental, por ejemplo, tenemos el protocolo de Kioto, protocolo. ¿Sí? Protocolo no va a crear un comité. No, comúnmente no tenemos un comité ambiental. A pregunta de examen. ¿Dónde entra el tema ambiental? ¿En qué comité lo agregarían ustedes? ¿En el Comité de Derechos Humanos o en el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales? A ver, el tema ambiental. ¿Por qué no tenemos un tratado específico ambiental? Buenas tardes, licenciada. Hola, Daisy. Perdón. Yo creería que entraría en el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Así es, Daisy, muchas gracias. Recuerdo, por eso es que veníamos, creo que fue en la 4ª clase donde yo les presenté qué derechos son, tal y tal, y en los derechos económicos, sociales y culturales, ¿sí? Porque como les digo, no tenemos un comité ambiental. De hecho, podría ser que en algún momento la ONU emita algún tratado y vaya a crear un comité específico. Bueno, yo creo que sería genial. Sin embargo, al momento no tenemos uno. Entonces, lo vamos a aplicar. El derecho a la paz, derechos económicos, sociales y culturales, y nos vamos viendo por todo el tiempo. Entonces, esa es la lógica del cuadro, chicos. Por hoy vimos esto, pero los comités, reitero, reciben, ¿cómo se llama?, informes de los estados. Y cuando el comité lo evalúa y lo conoce, le va a regresar al estado. Es como un examen. Le va a decir, no le va a decir, usted sacó de 10, sacó 9. Pero le va a dar recomendaciones y ese documento se llama observaciones finales. Pero además de eso, y ya con esto termino, los comités emiten observaciones generales. ¿Qué es una observación general? Dice, lo emiten los comités sobre diversos temas que son de vital importancia porque complementan, precisan o interpretan preceptos o un tema específico de mucha relevancia para las convenciones y para que los estados le deban dedicar mayor atención. ¿Sí? Por ejemplo, una observación general puede ser que el Comité de los Derechos del Niño diga, indique el artículo 5 sobre el derecho a escuchar a los niños y niñas, los estados no lo están aplicando bien, lo están interpretando de manera errónea. Entonces, el comité viene y hace una hoja, 2, 3 hojitas, y nos escribe que el derecho a escuchar a los niños y niñas es vital en virtud que, de acuerdo a su edad, a su contexto y el qué sé yo, nos van diciendo.
nos van exponiendo, nos van ampliando el tema para que nosotros, para que los estados lo tomen, lo leen y apliquen mejor ese artículo o un tema. ¿Sí? Por ejemplo, el Comité contra la Eliminación de la Discriminación Racial puede venir y hacer una observación y decir que la discriminación se refiere a vulneración de un derecho. Esto es bien importante. Muchos casos de discriminación no progresan porque muchas veces no tienen un buen enfoque. Sí, hoy, yo les comento porque yo tuve la oportunidad de estar con el fiscal que lleva los casos de discriminación en el Ministerio Público y poníamos ejemplos a unos. Por ejemplo, yo les digo, si yo hiciera una fiesta en mi casa y a mí, por ejemplo, Carlos Neftalí me cae mal. No sé, no me llevo con Carlos. Y le digo simplemente, todos ustedes están invitados. Y les doy una invitación, pero a Carlos Neftalí no. En mi casa. ¿Creen que eso sería discriminación, chicos? ¿Qué piensan? A ver, Carlos, ¿qué cree usted? Está interesante la pregunta porque estamos hablando de una fiesta privada y uno y dos, acá lo que estamos leyendo se refiere a discriminación racial y si por ejemplo la discriminación se diera solo porque no quiere invitar a la persona y no sea por la raza, no caería en esta discriminación racial. Eso opinaría yo. Ok, gracias Carlos. Ahorita damos la siguiente. Fuera diferente, si todos ustedes son, ¿cómo seguimos? Son mis alumnos y de repente yo les digo, miren, en la UNO acaba de salir una pasantía de una semana, pagada para todos. Quienes quieran optar, y otra vez yo vengo y digo, Carlos, usted no. Ya cambia el contexto, ¿verdad? Aquí es diferente. Porque uno, como nos dice Carlos, en mi casa, mi fiesta privada, yo recibo a quien quiera. Y no se trata de que si porque me cae mal, porque si es diferente. No, simplemente le estoy limitando un derecho en el primer ejemplo a Carlos, ¿no? El derecho a degustar ciertas cuestiones que yo pueda dar, tal vez. Pero en el segundo ejemplo sí le estoy limitando un derecho a Carlos. El derecho a la igualdad en relación con todos los demás. Entonces aquí nos decía Luis, aquí sí hay discriminación. Entonces todo ese contexto hay que verlo. Entonces, suponiendo que esto no se está aplicando bien según la convención, el comité puede venir y hacer un documento donde explique mejor cómo opera la discriminación y a eso se le llama observaciones generales, porque el comité no lo está emitiendo para un estado específico, sino lo está emitiendo para todos, y lo toma y lo lee y lo aplica quien quiera saber. Es como ahorita yo veo esto y yo les digo, creo que todos no me están entendiendo muy bien cómo es el procedimiento de presentar un informe ante un comité, entonces yo voy a tomar un tiempo aparte, voy a hacer una hojita y les voy a hacer un diagramita ahí cómo es el proceso, y aquí está. Esa es una observación general, ¿sí? Que ayuda a completar la aplicación, la interpretación y el ejercicio de estos derechos, ¿sí? Esto es. Entonces, ¿alguna duda con todo lo que hemos visto hoy? Adelante, Madre. Licenciada, disculpe, es que yo no logré apuntar la tercera función del comité. Si sería tan amable de compartírmela, porque solo puse... La primera función es decir. Ajá. Ok, la primera es recibir informes de los estados parte. ¿Cuándo es un estado parte uno de una convención o de un tratado de derecho? Cuando lo ratifica. Menos las declaraciones, porque ese es un todo. 2. ¿Cuál es la segunda función? Recibir denuncias. Las denuncias las vamos a ver en otra clase, ¿sí? Tercero, emitir observaciones generales, que es este último ejemplo que yo estaba dando, ¿sí? Donde nos ilustran de mejor manera con sus conocimientos el comité cómo es.
Yo recuerdo que cuando, en el año, creo que fue en el 2019 o 20, que Guatemala presentó su informe ante el comité CERD, el que tenemos acá en el 3. Yo fui a las reuniones de CODISRA porque nos estaban pidiendo insumos. Y nos decía el que hacía esto, ya ellos habían indagado todos los expertos y decir, claro que no los 18 van a estar frente a nosotros, van a ser 3 o 4, ¿verdad? Porque se van a dividir, pero los que nos habían correspondido a Guatemala, uno de ellos, por supuesto, tenía alrededor de 55, 60 años, doctorados en Derecho, estudios aquí, allá, etcétera, una experiencia profesional. Además de eso, hablaba el español y 7 idiomas más. Se podrán imaginar ustedes qué calidad de profesionalismo, digamos, llegar a ser un experto internacional, ¿sí? Entonces, también